Vamos a seguir nosotros en temas que marcan este día. La Corte de Apelaciones de Santiago cogió la solicitud de desafuero a la diputada María Luisa Cordero, esto tras la querella presentada por la senadora Fabiola Campillay. Tenemos contacto con Giselle Vergara desde el Congreso para recoger y conocer las reacciones al tema. ¿Qué tal, Giselle? Hola Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, es una información que se va a conocer durante esta jornada que tiene que ver con esta acción legal que presentó la senadora Campillay en contra de la diputada María Luisa Cordero por el delito de injurias graves con publicidad. Esa es la denuncia que se realiza. Esto, recordemos, a propósito de una situación que ocurre en un panel que participó la doctora Cordero, la diputada María Luisa Cordero, en un medio de comunicación cuando ella en sus declaraciones pone en duda la ceguera de la senadora Campillay. Ella decía que la senadora veía y que las pruebas estaban porque se mostraba la senadora con un celular en la mano en una circunstancia en una fotografía que aparecía con este celular en la mano, claro. Y desde ahí en adelante la senadora Campillay señalaba que esta era una situación que la afectó mucho. Nosotros conversamos con ella en esa instancia, recuerdo acá en el Congreso Nacional, cuando ella decía que iba a presentar acciones legales en contra de la doctora Cordero. La senadora Campillay se refirió a este fallo de la Corte de Apelaciones durante esta jornada y revisemos lo que señaló con respecto a este tema. Estoy tranquila y valoro el fallo en primera instancia del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago con respecto a la solicitud de desafuero de la doctora Cordero. Esto confirma que nadie está por encima de la ley y que en Chile se violaron gravemente los derechos humanos. Y es tiempo que se respeten y que no haya negacionismo entre nosotros, porque eso le hace mucho daño a las víctimas. Las declaraciones entonces de la senadora Campillay a raíz de esta información que se va a conocer durante esta jornada, que la Corte de Apelaciones desafuera finalmente a la diputada Cordero. ¿Qué significa el desafuero de la diputada Cordero? En palabras simples, ella sigue siendo diputada, sigue recibiendo su dieta parlamentaria, puede hacer actividades de tipo distritales, pero no puede legislar, no puede participar de actividades legislativas, no puede entrar a la sala de la Cámara de Diputados. Eso significa el desafuero. Ella podría estar eventualmente acá en el Congreso, pero no puede realizar estas actividades legislativas que se realizan al interior de la sala de la Cámara de Diputados. Conversamos con parlamentarios de RN, conversamos con el diputado Chalper, también con Camila Flores, que señalaban por una parte que el diputado Chalper decía que prefería no referirse a esta instancia, pero la diputada Flores señalaba que sabía que la diputada María Luisa Cordero iba a apelar a este fallo, que sería una instancia en donde se mantiene todavía en vilo lo que sea relacionado a su desafuero mientras exista esta apelación. Pasemos a revisar ambas declaraciones. Dado que esto está radicado en los tribunales de justicia, es un asunto que al menos nosotros como parlamentarios no nos podemos pronunciar sobre el fondo. Y respecto a la forma, yo les reitero, esta es una diputada independiente que es parte de la bancada de Renovación Nacional y la bancada es la que se refiere sobre esta materia en particular. Yo la verdad que, como le digo, como diputado no voy a opinar sobre el fondo porque incurriría en algo que no es propio de la separación de poderes del Estado. La doctora Cordero es parte de la bancada, se va a seguir manteniendo en la bancada. Ella efectivamente va a apelar ante la Corte Suprema, por lo tanto el procedimiento judicial va a seguir. Para ser honesta y en revisión, si uno hace una revisión como abogado de todos los solicitudes de desafuero, las Cortes de Apelaciones, la de Santiago, la de Valparaíso, en términos generales siempre terminan otorgándolo. Y generalmente no es la regla general, pero sí ocurre en la mayoría de los casos, la Corte Suprema la que ha impuesto quizás criterios distintos desde el punto de vista judicial. Y cuando ocurrió esta situación, Vivi, pasaron varias cosas. Por una parte, en el Senado hubo apoyo transversal
a la senadora Campillay, pero desde RN, era lo que se conversaba, me acuerdo, durante esas semanas acá en el Congreso, se decía que existía una especie de silencio cómplice al respecto de esta situación. Fue un comunicado de prensa bastante escueto, me acuerdo que entregaron en esa oportunidad y se hablaba de que había un silencio en torno a la situación que había ocurrido en este medio de comunicación cuando la doctora Cordero realiza estas declaraciones. Al respecto del fallo también se refirieron otros parlamentarios que apoyaban la instancia, que apoyaban lo que determina la Corte de Apelaciones con respecto a esta situación. Pasemos a revisar. Me parece muy bien. Creo que la diputada Cordero, con sus dichos, afectó la honra y revictimizó a una mujer que es senadora, pero por sobre todo es persona, es ciudadana, que fue víctima de violación a los derechos humanos por parte del Estado. Dudar de su carácter de víctima, de la mutilación de sus ojos, es algo cruel, así lo dijimos en su momento, así que bien desaforada está la diputada Cordero. Qué buena noticia que las instituciones funcionen y que la justicia inicie una investigación para que los constantes ataques, mentiras, violencia de la diputada Cordero no quede en la impunidad. Ahora resta todo el proceso que corresponde luego del desafuero, pero quiero entregarle todo mi apoyo a la senadora Campillay, que espero que la justicia actúe con todo el rigor que corresponde y que la diputada y la derecha se hagan cargo de levantar estos discursos que lo único que hacen es deteriorar la democracia y alejar aún más a la ciudadanía de la política. Reacciones desde el mundo político con respecto a este fallo de la Corte de Apelaciones y con esta información que entregaba la diputada Flores, que señalaba que sabían que la doctora Cordero iba a apelar a este fallo. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre, pero ya se pronunció al menos la Corte de Apelaciones con respecto a esta denuncia que realizó la senadora Campillay por los dichos que María Luisa Cordero, la diputada Cordero, emitió en un medio de comunicación en torno a su situación. Claro, pero también hay algún antecedente que es importante considerar, que efectivamente esta decisión se toma por una mayoría, así que muchos sienten que más allá de esta apelación es muy difícil que se pueda echar pie atrás a la decisión tomada por parte de la Corte de Apelaciones. Vamos a quedar pendientes, atentos al tema. Muchas gracias, que estés muy bien, Giselle. Nos vemos, chao. 2 de la tarde, 9 minutos. Al regreso vamos a estar analizando el último IPC. Esta variación de un 0,1 es una cifra bastante menor, es una cifra positiva a lo que estaba proyectando el mercado. La inflación acumulada en 12 meses baja a 8,7. ¿Cuáles son los productos además que subieron en el último mes? ¿Cuáles son los que han bajado? Los vamos a revisar al regreso de esta pausa.